Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Hola, como siempre me da mucho gusto tenerte por aquí. Ya sé que ha sido una semana larga, todos tenemos un montón de cosas que hacer, ya sé que has estado ocupado en el trabajo y en las cosas del día a día y las preocupaciones y el estrés, pero ¿sabes qué? Es buenísimo estar aquí porque aquí va a ser el espacio en el que podemos platicar, relajarnos un ratito, porque el mundo no solamente se trata de los virus y las pandemias y las obligaciones y las preocupaciones, sino que también hay que dedicar un poquito de tiempo a platicar de esas cosas que importan. Te invito a que vayas por tu cafecito o tu té o lo que te guste tomar mientras platicas el chisme un ratito conmigo. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que quedó un poquito ahí abierto de la semana pasada, que llegó al final de nuestra plática y que la verdad me gustaría mucho abordar contigo porque hay muchas cosas aquí que tenemos que desenredar poquito. Hay muchas cosas relacionadas con este tema de ser gay, independientemente de lo que te platiqué la semana pasada, que estuvo un poquito intenso. Hoy vamos a hablar de algo que no es tan intenso, vamos a hablar de algo más relajado, pero pues también hay muchas cosas que tenemos que desmenuzar. La diferencia es que hoy vamos a hablar de lo que significa ser gay, pero no para ti o para mí, sino para el mundo. Hay muchas expectativas y cosas que rodean esto de ser gay, que de pronto te encuentras inmerso en situaciones que ni tú mismo sabes que vas a vivir debido a pertenecer a este colectivo. Pero antes de empezar, como siempre, me hubiera gustado poder ir a la RAE, como lo hago todo el tiempo. Sin embargo, para este tema en particular vamos a tener que cambiar poquito, porque en la RAE no está una definición específicamente para esto de lo que quiero hablar contigo, que es el mundo gay, entrecomillado. Para tener un poco de contexto, vamos a definir lo que es el mundo gay. Esta es una frase o una palabra que yo utilizo para designar al estilo de vida, los clichés, los estándares, las convenciones, que son sociales mayormente, que definen lo que se supone que debe de ser el pertenecer a la comunidad LGBT, en particular al ser gay. Vamos a hablar un poco acerca de estereotipos, de cosas que existen y algunas otras que no existen y que no necesariamente se pueden aplicar de manera general. Vamos a darnos cuenta a través de esta conversación amena que tendremos que hay muchas cosas que realmente no tienen nada que ver con tu identidad sexual y que de pronto se relacionan mucho al momento de que se refieren a ti o de que se marcan expectativas para tu vida. Y para poder iniciar con este tema, quiero abordar tal vez lo que es lo más obvio o lo más común de encontrarnos al momento de que nos referimos al mundo gay, que es el hecho de que se espera que una persona de la comunidad gay sea una persona reconocida como que se viste bien, que es fashion, entre comillas, que es pulcra y que además de eso es femenina, ¿no? Esto es parte de esta concepción que se ha creado a través de los años respecto a la forma en la que se supone que es la imagen de una persona gay. Claro que todo estereotipo proviene de algún lado. Evidentemente ha habido conductas o cosas por las que en el colectivo común o popular de la gente esto sea una idea que prevalece. Sin embargo, yo te podría decir que conozco no solo decenas, quizás cientos de personas que no entran para nada en estos estereotipos que te acabo de mencionar, de la vestimenta o de la pulcritud o de ser femenino o no. Hay tantas diferencias y tantas variaciones en la forma en la que una persona gay puede ser que la verdad hasta resulta un poquito absurdo el pretender que esto sea como una especie de medida común que se pueda aplicar para todos. Igual proviene de algún lado el hecho de que las personas gay tengan alguna especie de cuidado de su imagen, quizás tiene que ver con la parte socioeconómica o con el tiempo libre o con la expectativa de la sociedad o con lo que los demás le piden o con la presión social. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto también. Pero algo que sí te puedo decir es que en este mundo existe una serie de exigencias inherentes al solo hecho de existir tú en él, que a veces es súper complicado el poder ajustarte a ellas. Y fíjate el uso de la palabra ajustarse, que también lo digo entre comillas, porque también aquí te encuentras en una situación en la que al final terminas tú tratando de formar parte de una comunidad y de un grupo que tiene unos estándares preestablecidos a los que igual tú ni siquiera te puedes ajustar y que tú ni siquiera encajas en ellos. Hay una especie de lucha que vas a tener que vivir durante este tiempo en que comienzas a vivir esta vida, en que sales del closet, en que te empiezas a descubrir, a conocerte, conocer este mundo. Y seguramente todas las personas LGBT que me estén escuchando habrán vivido alguna situación como esta. Como lo del concepto de los kilos gay. En esta plática voy a usar mucho las comillas. Sé que si me estás escuchando desde el podcast únicamente con audio no lo puedes ver, pero por eso te lo digo, entre comillas, los kilos gay. Recuerdo una plática que tuve una vez con una amiga hace buen tiempo, en la que ella estaba realmente sorprendida cuando un amigo mío y yo
le revelamos esto de los kilos gay. En la comunidad gay es algo súper común que seas altamente juzgado si tienes unos kilos de más o si eres llenito o gordito, porque se espera que tienes que tener un cuerpo marcado y un lavadero y una forma física muy particular que deberías de tener por ser gay, y que solamente si cumples con ciertos estándares o como con ciertas formas de tener tu propio cuerpo, puedes pertenecer a este grupo o ser aceptado por las personas de este grupo, lo cual si lo piensas está bastante roto, porque ¿quiénes son los demás para poder definir cómo yo debo de ser físicamente, ¿no? Y este es un problema que no solamente es de la gente gay, sino de toda la gente del mundo en realidad, pero en la comunidad gay creo que es algo que se marca pero muchísimo, porque creo que quizás tú, yo también y muchas personas que yo conozco han pasado por una segregación fuerte debido al solo hecho de tener unos kilos de más. Y seguramente habrá quien diga, no, es que los osos son hombres gay que son gorditos y que son muy aceptados y muy queridos en la comunidad gay. Pues sí, pero he de decirte que si corres con el disfortunio de ser una persona con unos kilos de más o con algo de sobrepeso y no ser peludo, entonces tampoco. Esa es una forma física que tampoco es aceptada. En cambio, si estás en el otro lado, si eres gordito pero también eres velludo o peludo y como con esta imagen de hombre oso que se conoce dentro de la comunidad LGBT, seguramente podrás tener como más aceptación y como más oportunidades. Pero con esto lo que quiero que veamos es que dentro de esta misma comunidad existe una cantidad de segregación fuerte. En el ejemplo que te pongo estamos hablando del peso, de la forma en la que te ves físicamente, únicamente juzgándote por este parámetro. En la comunidad LGBT existe una cantidad de grupos segregados como no tienes una idea. Quizás si tú no formas parte de este grupo o no tienes un hijo, un amigo, un hermano que pertenezca a esta comunidad no te sea como algo tan obvio. Pero te puedo decir que es bien común encontrar personas que discriminan a las personas transgénero, transvesti, transexuales y otros sectores de lo que es la comunidad de una manera muy fuerte, y creo que te puedo decir que hasta yo mismo fui una de esas personas que discriminaban a las personas trans, a las drag queens, etc. Creo que incluso yo tenía una especie como de repugnancia que me daba el solo hecho de ver a un hombre vestido de mujer o a un hombre que transicionó a ser mujer, que ahora es una chica trans. Y sinceramente te puedo decir también que esto era algo que literalmente se debía a una total y absoluta ignorancia que yo tenía referente a estos temas, que no me había dado la oportunidad de poder aprender, de poder conocer. Y es bien fácil caer en este problema de juzgar a las personas por estos estereotipos y que ni siquiera las conoces. En el podcast de la semana pasada te hablaba acerca un poquito de esto, de que las personas somos bien diferentes, cada uno somos individuales y somos seres totalmente únicos. Y las personas que pertenecen a las T's del grupo de LGBT también aplica lo mismo, no tiene por qué ser diferente. Y creo que también con la venida de estos programas y estas series y realities y demás como RuPaul Drag Race y otros que visibilizan a las drag queens, por ejemplo, es un tema que ha comenzado a digerirse un poco, que ya vivimos en una sociedad que no sataniza tanto a este grupo de nuestra comunidad. Sin embargo, son personas que han vivido casi todo el tiempo a la sombra de la comunidad LGBT. Y es algo bien absurdo de pensar si te das cuenta que la comunidad LGBT en sí misma es una comunidad de personas que ya son segregadas, y aún este subgrupo es aún más segregado, que si no cumples con estos estándares de cómo se debe de ser, tampoco vas a poder tener suerte ni siquiera con las personas con las que te deberías de sentir seguro. Y esto va mucho más allá que únicamente los aspectos físicos. No te miento al decirte que incluso al momento de que tú comienzas a hablar con una persona, una de las primeras cosas que te va a preguntar es tu edad. Y en la comunidad gay es una cosa pero tan marcada el culto al cuerpo y a la juventud, que si tú llegas y dices que tienes, no sé, 16, 17, 18, 20 años, 25, estás en tus 20, en la total flor de tu juventud, fácilmente vas a poder ser aceptado y poder empezar a hacer relaciones y tener probabilidades altas de poder entablar una relación con alguien más. Pero no se te vaya a ocurrir decir que tienes más de 30 y mucho menos decir que tienes 40 años, porque de inmediato es como si tú ya estuvieras diciendo que ya expiraste, que ya no sirves, que estás caduco, y la gente empieza ya a pasar de ti, como si el hecho de llegar a los 30 años significara que tu vida útil como gay terminó y que ya no vale la pena ni siquiera tratar de conocerte o esforzarte. Sé que se escucha muy dramático, pero esto está muy marcado
Y es algo que como persona LGBT vives durante el tiempo de tu juventud y vas aprendiendo y te vas dando cuenta de esto. Te puedo decir que hasta yo mismo fui de esas personas que juzgaba a los demás por su edad y que rapidito yo decía, no, ya, este tiene más de 30, está muy viejo ya. Y fíjate qué feo, porque ahora yo me encuentro en ese grupo, ¿no? Ahora yo tengo 35 años en este momento y considero que soy una persona bastante joven que tiene muchísimo todavía por aportar, que tiene mucha experiencia y que tiene un montón de cosas muy muy buenas que vienen con la edad, y que debido a que en esta comunidad únicamente importan las cosas físicas y la edad y la juventud y la jovialidad y que los antros y los parties y la energía, estas cosas de pronto pasan a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y al mismo tiempo te encuentras envuelto en una sociedad que también te trata y espera de ti cuestiones similares que la gente de la misma comunidad. ¿A poco no has escuchado tú alguna vez a alguien decir, es muy feo para ser gay? Sí, ¿no? Si lo has escuchado. Capaz que hasta tú lo has dicho también alguna vez. Si lo piensas, lo único que significa esta frase es que se está asumiendo que para poder ser gay, entonces tú tienes que verte de alguna manera y que tienes que ser bello y ser guapo y cuidarte mucho. Y que si no eres como muy agraciado físicamente, ya no. O sea, ya no puedes ser gay, ¿no? Ya no cuentas. Y este es un concepto que está reforzado tanto por la gente de la comunidad como por la gente que está fuera de ella. Yo tengo amigas que a veces hacen comentarios como esos y pienso, ¿lo dirá en serio? ¿O lo dirá como una forma de tratar de halagarme a mí, de que yo me veo bien de algún modo? Y por eso lo pone ahí sobre la mesa como para poderme hacer sentir bien. ¿Quién sabe? Creo que también allí hay algo que hay que analizar, porque también hay alguna cosa que está un poquito rota referente a esto, que también tiene que ver con este mismo fenómeno. Y volviendo a este tema de las personas trans, drag, etc., he escuchado a muchas personas referirse a las drags, por ejemplo, como vestidas, que hasta se me hace una forma bastante ofensiva o como hiriente de referirse a la comunidad drag. Creo que afortunadamente con el paso del tiempo esto es algo que se ha ido normalizando un poquito, porque el ser drag es un arte tan pero tan maravilloso y tan interesante. Te invito a que veas un episodio de RuPaul Drag Race y que te des cuenta de todo el trabajo que hay detrás de este arte. Hay que ser una persona performática. Tienes que aprender de maquillaje, de cómo manejarte en el escenario. Tienes que aprender a coser, a crear tus propios atuendos. Tienes que saber de moda, tienes que ser comediante, tienes que cantar, tienes que poder actuar, tienes que saber hablar en público, en fin. Una persona que se dedica al drag tiene que dedicarse a tantas disciplinas a la vez, que me parece impresionante el solo hecho de verlo. Y creo que es una gozada el poderte dar cuenta de cómo hay personas que tienen tanto talento y que pueden dedicar su tiempo al entretenimiento como lo es esto, y que tampoco tiene nada de malo. Creo que esto era algo que antes estaba muy satanizado, y me da mucho gusto que de pronto ahora en esta época me encuentro con personas bien jóvenes de 18, 20, 25 años que empiezan a incursionar en este mundo, que incluso aquí en México ya tenemos programas que promueven el drag como un arte y no como una humillación o una forma de segregar a las personas, lo cual me parece fabuloso. Sin embargo, creo que todavía falta mucho en ese camino porque se recorra. Ya tenemos algunos pasos avanzados, y por lo que te hablo tanto de las personas de la T en nuestra comunidad es porque si te pones a pensarlo, la gente que en realidad sale durante las marchas del orgullo, que va y se planta delante de las instituciones de gobierno, que va y grita y alza la mano por todos, son las personas drag, son las personas trans, son las personas no binarias, son las personas que pasan por toda esta parte de mayor segregación incluso dentro de nuestra propia comunidad. Y ellos son quienes en realidad consiguen los derechos para todos, y sin embargo nosotros lo primero que hacemos es ir a segregarles, lo cual creo que hay que evitar por completo. Si tú lo has hecho, ya no lo hagas. Aprende un poquito al respecto de eso, date cuenta de que son cosas que en realidad están cool, que son buenas de conocer y que te puede aportar también algo en tu vida. Quizás si lo dejas en un nivel muy general, pues entretenimiento, pero también pueden ser otras cosas culturales y pues que puedas aprender respecto también a este arte del maquillaje. A mí me impacta cómo las drag queens se borran por completo el rostro con el maquillaje y se lo vuelven a dibujar. Es como esos videos de las chicas coreanas, ¿no? Que se transforman pero de una manera súper dramática y espectacular. Lo mismo hacen las personas drag, nada más que de una manera un poquito diferente porque su aplicación es distinta, ¿no? Sin embargo, creo que es el mismo principio, y el aprender tanto de sombreado y de maquillaje está bastante interesante de ver. Y ahora que te mencionaba esto de que las personas drag y trans, etcétera, son quienes en realidad se encargan de ir a visibilizar a la comunidad, esto me recuerda cómo nosotros como comunidad LGBT estamos siempre tan pero
tan mal organizados. Si recuerdas, hace unos años estuvo esta iniciativa del gobierno de Peña Nieto de que se legalizara el matrimonio igualitario. Y a mí me parecía una cosa tan sorprendente como la gente detractora de este movimiento, los que estaban en oposición, religiosos y conservadores y demás. Eso no nos interesa mucho ahorita, pero a mí me impresionaba el darme cuenta de lo bien organizados que se encontraban. Ellos sí salían a la hora, sí hacían grupos, sí se organizaban por internet, sí hacían sus pancartas, sí tenían una postura bien clara y tenían su discurso bien claro y bien estudiadito. Aunque sean falacias, aunque estuviera mal, en realidad ellos sí estaban organizados. En cambio, la gente de la comunidad LGBT, todo el tiempo con argumentos salidos del tema, que no saben realmente aterrizar las ideas de lo que quieren decir. A veces ni saben bien qué es lo que están buscando. Sabemos, me incluyo, ¿no? Y creo que si tuviéramos el nivel de organización que tiene toda esta gente que solamente está tratando de dañar y de buscar la desigualdad entre las personas, podríamos haber logrado cosas mucho más rápido. Aunque bueno, también creo que hay que dejar sobre la mesa el hecho de que las personas de la comunidad LGBT somos tan diversas y tan variadas que es como tratar de poner de acuerdo a todas las religiones, ¿no? Tenemos como formas de ver las cosas y objetivos tan pero tan diferentes y cada vez se agrega más gente que de pronto es bien complicado el ponerse de acuerdo. Y más con eso que te digo de que hay segregación y que no nos ponemos de acuerdo en qué queremos y que nos la pasamos diciendo que aquel está mal y que esto es mejor, que los gays que son afeminados son inferiores y que los que son masculinos son los superiores y que si eres de tal rol que no vales, etc. Hay un montón de cosas ahí muy enredadas dentro de todo ese tema que creo que tendríamos que tener una plática mucho más profunda nada más de este tema. Es muy difícil de poderse poner de acuerdo con tanta gente y más si no hay mecanismos claros de comunicación y objetivos que tenemos que conseguir. Por eso es lo que te digo, no lo satanizaría porque trata de hacer que todas las personas tengan la misma filosofía política o que todas las personas tengan la misma filosofía religiosa. Porque mucha gente también a mí me dice a veces, ay, es que los de la comunidad LGBT ni se ponen de acuerdo, que están bien tontos y que no sé qué. Por lo que en este aspecto creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo es que lo que sí necesitamos es más organización. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué cosa es lo que se tiene que buscar y a qué cosa se le dé prioridad. Yo soy muy de la filosofía de que el mundo y la vida no se trata de decir esto importa, esto no importa, ya te lo he dicho muchas veces. Sin embargo, creo que en este caso, debido a que se trata también de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, hay que comenzar a dar pasos con un poco más de dirección, de poder tomar decisiones más claras para que los objetivos no se diluyan allí en el medio de las discusiones y de los argumentos falaces y demás que todos te ponen, ¿no? Otro lado que quiero poner aquí sobre la mesa contigo es el hecho de los objetivos de vida. Cuando perteneces a la comunidad LGBT, es algo bien común encontrarte con personas que no quieren tener una pareja estable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, estás rodeado de personas que pues no tienen hijos probablemente, que quieren ser jóvenes más tiempo, que esto mismo de que existe como este culto al cuerpo tan marcado provoca que las personas de la misma comunidad todo el tiempo quieran ser como adolescentes, que quieren estar viviendo la vida, entre comillas, por si estás escuchando el podcast. Todo esto estoy haciendo comillas. Que quieren vivir la vida todo el tiempo jóvenes y no quieren responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, cuando hay alguien loco, raro, como yo y algunas personas que conozco, que lo que buscan es una pareja estable, acuerdos que se respeten, el no pasársela todo el día borrachos tirados en la banqueta como adolescentes. Que bueno, si a ti te gusta eso está bien, pero bueno, también falta un poco más de gente que esté como que de este lado también, ¿no? Cuando tú tienes como esta forma de ver las cosas, de querer algo a largo plazo, rápidamente la gente, si les dices eso, ya de inmediato te borran, te bloquean. Si tú te atreves a ir al Tinder o ir al Grindr o cualquiera de estas aplicaciones y decir, no, pues lo que yo busco es algo estable y una relación formal, ya te dicen que eres una hueva, que porque estás ahí, que esas aplicaciones no son para eso, que bla, 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 bla. Un montón de cosas. Y seguramente si tú perteneces a la comunidad gay debes haberlo vivido. Y yo pienso, ¿por qué la gente te tiene que atacar, no? ¿Por qué tienes que alinearte a ese estilo de vida que bien puede no ser algo que a ti te defina, que no sea algo que a ti te guste? Sin embargo, ya de inmediato por el hecho de que no perteneces como que a ese subgrupo, ya rápidamente eres segregado. Y piensa en que tal vez ahorita que tengo 35 años, pues yo lo puedo ver de una manera más clara y puedo tomar decisiones más adecuadas y aceptarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa persona que es más joven, ¿no? Que tiene tal vez 15, 16, 17 años, que psicológicamente es más vulnerable, más influenciable y seguramente tendrá que pasar como por todo este proceso que casi todos vivimos en esta comunidad, de tener que llegar con toda esta superficialidad y que el sexo y que el alcohol y los parties y un montón de cosas. Y hay algunos que ahí siguen y se quedan ahí hasta los 40, 50, 60 años y ahí se la pasan todo el tiempo adornando los antros por la noche, mientras que habemos otros que somos los raros,
que pues nos cansamos de eso, ¿no? Que no nos gusta y que nos da hueva. Así como ellos dicen que a nosotros nos da hueva, a nosotros también nos da hueva esas cosas que ellos hacen, ¿no? Es difícil encontrar personas que tengan este tipo de objetivos de vida. Y como yo siempre te digo, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera y manejar su vida como prefiera. Pero también algo que ocurre con mucha frecuencia, que yo lo he visto con mis propios ojos en muchas ocasiones, es que la mayoría de la gente de la comunidad gay vive como este estilo de vida de libertades, de no tener hijos y no hacer planes a largo plazo y no trabajar en una relación duradera, etcétera, que terminan llegando a sus 30, 40, 50 años y nunca vivieron una relación de confianza, una relación a largo plazo. Y cuando yo les digo cosas como, mi última relación duró 6 años, me dicen cosas como, que aguante. Así me dicen, que aguante. Y yo pienso, ¿por qué aguante? ¿Por qué tiene que ser un suplicio? ¿Por qué tendría que ser tener una relación estable como sinónimo de algo malo o como de algo que te hace sufrir, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque dentro de la concepción de estas personas, esto es algo que no ocurre, porque ellos tienen relaciones tóxicas, porque como realmente nunca se ponen a trabajar en su persona, en la forma de llevar una relación, el aprender a tomar decisiones más maduras como personas adultas, pues ocurre que siempre son como niños que se la pasan de pleito, que se la pasan haciendo cosas terribles el uno al otro, correteándose por la banqueta, ¿no? Y creo que también esto tiene algo de roto. Afortunadamente, cada quien es libre de hacer su vida como quiera y pues tienes que aprender a ponerte como que una pequeña coraza para no permitir que ese tipo de comentarios y expectativas terminen afectándote o definiendo quién eres. Y pues al final de cuentas puedas ser fiel a ti mismo y no dejarte llevar tanto por estas cosas. Pero ojo, no estoy diciendo que sea fácil, la verdad es difícil. Porque pues al final de cuentas, al ser una persona gay o pues LGBT, las personas que teóricamente son como las candidatas a pasar una vida contigo o ser tus amigos o que te entiendan, pues son la gente de esa misma comunidad, ¿no? Y teóricamente, esta comunidad debería de ser tu espacio seguro, en el que no te juzguen, en el que te entiendan. Y afortunadamente ha habido pasos que se han ido dando en este sentido. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer, porque es necesario poder decir, este es mi espacio que en verdad es seguro. Es el espacio en el que no me van a estar juzgando, en el que me van a ayudar a entender que el ser gay no es malo, que puedo aceptar mi propio cuerpo, puedo aceptarme a mi persona, puedo aceptar que tengo pluma y que soy medio amanerado. ¿Qué tienen? Hay que dejar de juzgar a los hombres amanerados porque ay, que son muy femeninos y que no sé qué. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Eso te afecta? ¿Le afecta a alguien? No, a nadie le afecta. Al final de cuentas esto proviene nada más de ese concepto misógino de lo que es ser hombre o ser mujer, que está bastante mal, creo que es algo súper obsoleto y que deberíamos de dejar de estar utilizando como fundamento para poder determinar si alguien cumple o no con un rol que se le estipuló. Creo que tanto si eres una persona de la comunidad LGBT como si no lo eres, hay que tener bien presente que los juicios, el estar criticando a la gente, el estar censurando, sancionando, atacando, no nos hace más que retroceder. Lo único que como sociedad estamos haciendo es detener el progreso social o estarlo incluso devolviendo. Cuando son cosas que han costado mucho trabajo y es una gran lucha que viene desde hace un chorro de años. Ya en el podcast pasado te hablé acerca de Judy Garland y toda esta historia. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Seguramente encontrarás algunas cosas interesantes ahí, históricas que aprender. Pero no solamente estos juicios de odio y estas cosas malas que nosotros mismos provocamos en nuestra propia comunidad nos afecta. También algo que es innegable es que hay muchas personas que están trabajando activamente en hacer que las personas gay y que las personas de la comunidad LGBT nos veamos como si fuéramos personas malas o pervertidas. No todos somos iguales, no todos vivimos el mismo estilo de vida y así como en la comunidad heterosexual hay una infinidad, es infinita la cantidad de personas, personalidades, gustos, preferencias que hay, también en la comunidad LGBT lo hay. Cada persona es distinta. Hay gente como este señor, que ni voy a mencionar su nombre, que seguramente sabes quién es, que dijo que se convirtió a través de la religión y no sé qué tanta cosa, y que él declara que el ser gay lo único que te deja son orgías, drogas, alcohol, prostitución y no sé qué tantas cosas todas súper malas, que resulta que porque este señor atribuye a que según él el hecho de ser gay le provocaba todo eso. Y yo te pregunto a ti, ¿el hecho de que seas gay significa que tienes que hacer orgías? ¿Significa que tienes que consumir drogas y que tienes que estar haciéndote prostituto o prostituta por la calle? ¿Firmas un contrato en el que dices, soy gay, voy a ser prostituto? Claro que no, son cosas súper absurdas. Pero ¿sabes qué cosa es lo que es realmente lamentable de esto? Que hay mucha gente que cree esas cosas. Hay mucha gente que le dicen esas cosas y dicen, sí, ¿verdad? ¿Así los gays? Sí, pues pura prostitución. Ajá, los gays prostitución.
Los gays, orgías terribles, sidosos y que se matan entre sí. Lamentablemente estas son cosas para las que se necesita tener un poco de criterio, de sentido común. Y recuerdo mucho a un maestro que decía que el sentido común es el más común de los sentidos. Pero la verdad, yo estoy totalmente en contra de ese concepto. ¿Sabes por qué? Porque el sentido común es todo lo opuesto, es lo menos común de los sentidos. De verdad que sería bueno que las personas tuvieran la capacidad y las ganas de razonar un poquito más las cosas antes de hacer juicios y de aceptar cualquier opinión. Incluso esto que te estoy diciendo a ti, no tienes por qué aceptarlo como un dogma. Investiga, instrúyete, lee, aprende, escucha opiniones, eso es muy bueno. Y tal vez estés de acuerdo conmigo, tal vez no, tal vez en unas cosas sí estés de acuerdo, en otras no tanto, pero precisamente ese es el punto. Que las verdades absolutas no existen, así como el hecho de que este señor tampoco tiene la verdad absoluta. Si ese fue su caso y que él dice que porque eso las drogas y no sé qué y por eso eran las drogas, mira qué bueno, me da mucho gusto que haya dejado las drogas y si lo hizo a través de la religión está muy bien. Pero no estés adjudicando que se trataba de ser gay. El hecho de que tú quisieras drogarte y hacer prostitución y orgías era porque tú querías. No porque fueras gay. Yo te puedo decir que yo como persona, yo como individuo, soy alguien que podría definirse como gamer, poeta, geek, maestro, diseñador, fotógrafo, ingeniero, amante de los animales, viajero y un millón de cosas más. Yo podría llevarme aquí 40 minutos diciéndote todas las cosas que me apasionan, todas las cosas que soy, que me gustan. Y entre todas ellas ni siquiera te mencioné que soy gay. ¿Sabes por qué? Porque ser gay es una partecita nada más de lo que define a una persona, de lo que es la personalidad de alguien. Reducir a las personas a eso es algo tan simplista que de verdad ni siquiera debería de ocurrir. Qué flojera el tener que estar discutiendo con personas que tienen el criterio tan cerrado y tan pequeño que no puedan ni siquiera ver el hecho de que las personas somos mucho más que solamente una orientación sexual y que así como yo no voy con alguien heterosexual solamente a definirlo porque lo sea o no lo sea, creo que cualquier otra persona debería de conocerme a mí, de ver quién soy. Igual y te caigo gordo y está bien. Puedo caerte gordo por muchas cosas y te puedo caer bien por muchas otras porque no soy perfecto. No soy monedita de oro, como dice la canción. Así que dejemos ese discurso de lado. Hay que dejar eso en el pasado. Es algo súper obsoleto. Dejemos que el señor siga haciendo allá sus dramas y sus conferencias y no sé qué. Pero hay que dejar de darle importancia a ese tipo de personas. Lo peor que puedes hacer con alguien como esa persona es estarle dando espacio, darle micrófono, darle retweets, darle likes, darle dislikes, estarte poniendo a pelear con esa persona. No vale la pena. Mejor utiliza tu tiempo en algo más productivo, en algo constructivo que sirva para algo. Encamina tus comentarios y tus esfuerzos a algo, en vez de estar atendiendo gente troll o gente que solamente quiere cosas negativas como esa. Y para poder hacer un poco una conclusión de este tema del mundo gay, creo que lo que tenemos que pensar es que, en efecto, puede existir una religión y hay gente que es súper fanática y que va a vivir eso y hay sectas, así como también hay muchas personas de la comunidad gay que pues probablemente sí viven ese tipo de vida, pero también hay otras que son muy diferentes. Recuerdo mucho durante este tiempo que te platicaba yo hace ratito de lo de las marchas durante el tiempo de Peña Nieto, que se quería aprobar el matrimonio igualitario, que había muchas opiniones encontradas y mucha discusión. Hasta yo hice un post ahí medio largo hablando un poco de mi postura y de cómo realmente lo que se trata es de buscar igualdad de derechos, de oportunidades civiles, ¿no? Que ya lo hablamos antes, esto no lo voy a tocar aquí mucho, pero lo que quiero ejemplificar aquí es que hay una tía mía a la que quiero mucho, que ella es muy religiosa, de verdad es muy religiosa, es muy creyente, es católica, pero sin embargo, ¿sabes cuál es la diferencia entre ella y un montón de otras personas de las que se encontraban en esas marchas por la familia? Que mi tía es una persona inteligente, que tiene razonamiento, que puede comprender, que no solamente acepta las cosas dogmáticamente. Y ella, pese a ser religiosa, estaba totalmente a favor de esa iniciativa porque, pues obviamente, como una amiga dijo, es algo que ni siquiera tendría por qué estarse discutiendo. ¿Por qué tenemos que poner a votación el decidir si una persona tiene derechos como persona civil, ciudadana del país, o que no los tenga? Es absurdo. Sin embargo, tenemos que pasar por estas cosas, por esta gente que no puede comprender y razonar las cosas y se deja llevar por cuestiones que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Pero bueno, el caso de que mi tía, a mí me sorprendió mucho y me dio mucho gusto el hecho de darme cuenta de que es una persona inteligente, sensata, que aunque su religión pudiera decir una cosa, ella tiene el suficiente criterio, el sentido común para poder tomar una decisión propia, una decisión personal y tener una postura que puede ser diferente a lo que su religión le dice. Y eso está muy bien. Ni las religiones, ni la política, ni las creencias en general, ni nada deberíamos de aceptarlo únicamente como una imposición que tenemos que creer de manera irrefutable. Hay que cuestionar todo, hay que pensar, hay que investigar, que yo siempre te digo esto de que no te quedes solamente con una opinión. Y creo que en este caso aplica totalmente
para esta situación? Bueno, por un lado te comentaba que no podemos juzgar a toda la gente solamente por pertenecer o no a un grupo. Cada quien es diferente y en cada grupo va a haber excepciones, así como va a haber personas que también van a pertenecer a esa regla. Por otro lado, también lo único que podemos hacer nosotros para poder mejorar este tipo de situaciones de segregación, de estereotipos, de cosas malas que vienen inherentes al solo ser gay o ser lesbiana o ser trans o lo que sea dentro de todo lo que es la comunidad, es aprender que lo más importante es sembrar buenos valores. Si tú te preocupas por el hecho de que a tu hijo le inculques buenos hábitos, que le enseñes a tomar buenas decisiones, que sepa lo que es bueno o malo para él o ella, que pueda ser sensato, maduro de aceptar las consecuencias de sus propios actos, creo que eso es suficiente para que tú puedas tener la tranquilidad de que si tu hijo es gay o es trans o es lo que sea, o es heterosexual, no importa, pueda tomar buenas decisiones para su vida y pueda ser una persona feliz, que se quiera y que quiera al mundo y que ofrezca cosas buenas al mundo. Es algo que no depende de orientaciones sexuales. Eso depende de una educación, de valores, de crear amor en la gente, de poder sembrar amor en las personas. Y creo que eso vale mucho más la pena que el estar tratando de decodificar el cómo debe ser o no debe ser un hombre gay, que si va a ser afeminado, que si no, que si pesa tanto, que si pesa menos, etcétera, todo eso que ya te comenté ahorita. Y también quiero que quede claro que yo no estoy aquí para conmiserarme y para decir que ser gay es muy malo y muy difícil, porque no se trata de echarse al piso para que los demás te recojan y te digan, ay sí, sobrevive, Josué, sé feliz, sino el visibilizar que estas cosas pasan, siguen pasando y seguramente pasarán todavía por muy buen tiempo, pero está en nosotros el poder empezar a deshacernos de esos preceptos que ya nos sirven y poder crear nuevos que nos ayuden a poder ser mejores como personas y dejar de tener tantos conflictos por cosas tan tontas que ni siquiera deberían de importar. Y también a ti, si eres una persona más joven que quizás acaba de salir del closet, que está descubriendo este mundo, te invito a que no formes únicamente parte de un grupo del que ni siquiera estás seguro si tú quieres pertenecer. Conócelo si quieres, pero analiza, piensa, créate un criterio propio y decide si lo que tú quieres es vivir el estereotipo o lo que quieres es vivir el tipo que tú eres. Porque eso creo que es mucho más valioso para todos, para ti y para la gente que está a tu alrededor. Y poco a poquito vamos a ir logrando que estas cosas vayan cambiando. Y no nomás en la comunidad LGBT, sino para todo. Y también piensa que nosotros como personas a veces estamos muy preocupados de hacer felices a los demás, como de satisfacer las expectativas que otros tienen acerca de cómo tendríamos que ser nosotros mismos. Te puedo decir con toda certeza que al mundo nunca le vas a hacer feliz. Siempre va a haber alguien que no te quiera, siempre va a haber alguien que te diga que estás feo, va a haber alguien que diga que lo que haces está mal. Aunque tú le pongas todo el esfuerzo y toda la pasión, va a haber gente que va a decirte cosas malas, porque nunca vas a poder hacer felices a todos. Creo que lo que puedes hacer y lo único que puedes hacer es concentrarte en tú mismo ser feliz, y por eso es por lo que siempre traigo este mensaje contigo al final de cada una de nuestras pláticas. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de esto del mundo gay y de los mundos, me acordé de que hay una concepción también muy marcada de que la gente dice que las personas gays somos como los dueños o como los amos del mundo del arte, que nosotros somos los que nos encargamos de todas las creaciones importantes y todo lo que tenga que ver con habilidades artísticas, que la comunidad gay es la que se encarga de liderarla, ¿no? Y creo que también esto es algo que está un poquito mal, porque pues tampoco podemos generalizar. Yo, por ejemplo, soy un asco para todo lo que sean manualidades y cosas de ese tipo. Para dibujar, por ejemplo, soy malísimo. Creo que como toda persona tengo algunas cosas artísticas que se me dan, pero creo que esto le ocurre a todas las personas. Hay cosas en las que somos buenos y otras en las que no somos tan buenos. También es una generalización que no me parece tan válida, pero me recuerda que este tema del mundo del arte es algo que me gustaría platicar contigo, porque hay tantas cosas que están tan malentendidas en este mundo que creo que vale la pena que nos pongamos a discutir un poquito de esto y poder sacar algunas conclusiones y poder darnos cuenta realmente de qué es lo que significa ser artista, por qué el arte importa o no importa. Bueno, esto creo que lo vamos a dejar para la plática de la próxima semana, se va a poner interesante también, pero por el momento te voy a dejar una pequeña tarea que va a ser de que te pongas a pensar cuáles de estos estereotipos o de estos juicios de la comunidad o del mundo gay tú has pensado, o cosas que tú has dicho también en relación a esto, y si realmente fue algo que seguiste haciendo o que cambiaste o que te diste cuenta que estaba bien o que estaba mal. Déjalo ahí en los comentarios y pues platiquemos un poquito acerca de lo que es el mundo gay, ¿no? Porque seguramente hay muchísimas cosas que se me olvidan ahorita de platicar, solo que simplemente estas son las situaciones que me parecen un poquito más comunes y que creo que pueden ser más representativas para todos. Y recordemos a Judy Garland, que Judy Garland le decía a la comunidad gay así porque decía que éramos personas alegres, ¿no? ¿Y sabes qué? Hay que ser gays, todos hay que ser muy gays. ¿Por qué? Porque la vida es para eso, para estar alegre, para estar bien, para estar feliz. Y recuerda, como siempre te digo, que lo más importante en la vida es una sola cosa. ¿Sabes cuál es?
ser feliz. Así que te dejo esto como siempre y nos vemos la próxima semana. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. No se ha lesionado a ningún extraterrestre durante la grabación de este programa.